Bueno, les damos la bienvenida a la iglesia Puerta del Cielo Clavería, aquí en la Ciudad de México. Pues en estas fechas, ¿verdad? Estamos haciendo esa memoria, ese recordatorio de lo que es la verdadera Navidad. Les comentaba que en el jardín de niños les pregunté a los niños qué era la Navidad para ellos, y pues decían regalos, decían árbol, decían comida, y bueno, muchas cosas, pero casi nadie sabía la historia de la verdadera Navidad. Y bueno, pues ahora con gusto puedo decir que el día de hoy los niños ya conocen el verdadero significado de la Navidad y se están haciendo celebraciones al respecto, y pues eso me da mucho gusto porque pues es una manera de influenciar, de ver que donde quiera que nos encontremos podemos sembrar una semilla de verdad, y que podemos ser de influencia donde quiera que nos encontremos, y pues eso me da mucho gusto. Sabemos que los antecedentes de la Navidad que se celebra el día 25, pues están más o menos por los años 300, por ahí, 350 después de Cristo, durante el mandato del Papa Julio I, que fue el que fijó la solemnidad de la Navidad del 25 de diciembre. A pesar de la creencia de que Jesucristo, bueno, generalmente se piensa que nació durante la primavera, otros dicen que por octubre. En fin, lo importante es que cuando llegó el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo para que pudiéramos nosotros encontrar la salvación en Él. Y pues esta celebración se hizo para cubrir otra pagana, que era la Saturnalia famosa, donde los paganos romanos se convirtieran al cristianismo, como se ha hecho en todas las culturas, inclusive aquí en México, ¿no? También, o sea, se han puesto encima de las celebraciones paganas o encima de los ídolos, se pusieron otros ídolos para cristianizar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los regalos de Navidad. ¿A quién le gustan los regalos? Luego hacemos intercambios, y pues siempre es bonito, ¿no? Esos regalos, esas sorpresas que luego nos llevamos, que nos gusta mucho abrir regalos. Y el día de hoy vamos a recibir 5 regalos que el Señor nos dio a través de Jesús. Y estos 5 regalos están escritos en Isaías 9:6, donde el profeta Isaías dio una profecía acerca de Jesucristo, se le llama que es el profeta mesiánico, y pues él tenía una visión que mucho de ello se cumplía en ese momento y mucho de ello también tenía que ver adelante. Era como si tuviera una vista y se viera un monte y él viera todo como un todo, pero atrás de ese monte se veía otra montaña y otra montaña cada vez más altos, y pues se veía todo de una sola vez. Y así vamos a ver nosotros estos regalos, los vamos a ver con una visión que nos va a llevar de uno a otro, y así se van a manifestar o se han manifestado, o lo vamos a determinar que se ha manifestado en nuestra vida esta profecía y estos regalos que Dios ha enviado junto con su Hijo. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Algunos teólogos han dicho que admirable y consejero van juntos, ya que va Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
pero no importa, o sea, vamos a nosotros a tomarlo de todas maneras. Para nosotros esos regalos, sean pegados, sean juntos, sean separados, como sea, de todas maneras son bendiciones para nuestra vida. Pues sabemos que en este tiempo casi ya no se celebra la Navidad, ya se habla de fiestas, ¿no? Felices fiestas, ya se dice en los comercios y ya se ha quitado eso, ¿no? Inclusive el antes de Cristo y después de Cristo también ya se ha quitado, se han quitado muchas cosas que tratan de borrar el hecho contundente de que Dios estuvo aquí en la tierra, que Emmanuel, Dios entre nosotros, estuvo aquí, que ha hecho una obra de salvación, que nos ha restablecido nuestra relación con Dios para que tengamos esa misma comunión, que tuvo esa misma familiaridad de caminar con Dios como lo tuvo Adán y Eva antes del pecado, que se hayan restablecido todas las cosas, inclusive todas las maldiciones hayan sido ya quitadas para que podamos nosotros vivir una vida de plenitud y que aprendamos a vivir como Jesús lo hizo, porque Él vino aquí para mostrarnos precisamente la manera cómo vivir en esa comunión con Dios. Él no hacía nada que no fuera lo que veía hacer al Padre. Entonces, Él es nuestro ejemplo para nosotros los que hemos sido llamados, porque aún desde antes de la fundación del mundo hemos sido predestinados para conocerlo, para ser la manifestación de Dios aquí en la tierra en cuanto vayamos transformando nuestro pensamiento, conforme vayamos siendo transformados en nuestra vida a través del conocimiento de la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo, con el poder de que levantó a Jesucristo de los muertos, es como nosotros podemos vivir esa vida que Dios quiere que vivamos con Él. Entonces aquí nos presenta este retrato de Jesús con todas estas virtudes, y bueno, pues esto nos da entonces una profecía ya cumplida. Y estos son 5 nombres que se le dan a Jesús, o 4, como quieran tomarlos, que son admirable o admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto sabemos que en los hebreos los nombres son muy importantes porque determinan el carácter de la gente. Entonces, si nosotros vemos todas estas virtudes en el nombre, porque es un solo nombre, o sea, no son los nombres, ahí dice, serás llamado su nombre, llamarás su nombre, ¿no? En singular, no en plural. Entonces, es un solo nombre que tiene todas estas virtudes, todas estas características, y las manifiesta Jesús, que son una sola realidad a la vez. En esta visión profética, como les decía, es como también como abrir una ventana que nos va a llevar a una visión, que nos va a llevar a abrir otra ventana y que nos va a llevar de conocimiento a conocimiento y a experiencia real, verdadera, vivida realmente en nuestra vida, que no sea nada más una cuestión, pues teórica, ¿no? Que veamos ahí una escritura, muchas veces sí conocemos la palabra de Dios, pero ¿cuánto de ello realmente podemos decir que hemos vivido, que estamos experimentando? Entonces, vamos a ver en cuanto a esto, que al final se corona este príncipe de paz, ¿no? Que es llegar a ese nivel. Vamos a ir abriendo entonces cada una de estas ventanas para ver esa luz del Evangelio, esa luz de Jesús, que es el Verbo encarnado, que es la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra admirable. Algo que es admirable, a veces admiramos a
a personas por algún aspecto de su personalidad, de su carácter. Este es el primer atributo de Jesús. Es admirable. Lo mismo lo hizo Einstein, por ejemplo. Él era judío, no era cristiano, sin embargo, él dijo algo muy importante acerca de Jesucristo. Dijo: la figura radiante de Jesús ha producido en mí una impresión fascinadora. En realidad, solo hay un lugar en el mundo sin oscuridad: la persona de Jesús. O sea, aún las personas no cristianas o no creyentes han visto en Jesús, han sido admiradores de muchos aspectos de Jesús, lo consideran una persona inteligente, lo consideran una persona hasta revolucionario, ¿no? Estábamos leyendo que se ha tomado, ¿no? Para algunos movimientos sociales, inclusive, porque es admirable. Esta persona es admirable. También Händel, ¿no? En su composición del Mesías, o sea, lo menciona como algo admirable, o sea, su persona trae en nosotros esa admiración. ¿Qué decían las personas acerca de cuando él argumentaba, cuando él hablaba, ¿no? Decían: ¿qué tiene no? Que no habla como los fariseos, o sea, no nos está dando conocimiento nada más, no, está hablando con una autoridad sorprendente. O sea, eso es lo que admiraba la gente. Es una cuestión que el ver, cuando nosotros vemos una persona admirable, porque hace cosas extraordinarias. O sea, ¿qué es lo que hacía Jesús? Dice que sanaba a los enfermos, donde quiera que iba, estaba constantemente conectado con el Padre y estaba haciendo las obras del Padre, ayudó a los necesitados, siempre hizo el bien, consoló a los afligidos, sanó a los enfermos, echó fuera demonios, y estaba completamente dedicado a la obra que Dios le había encomendado. Entonces, tenía compasión. Lo vemos en muchas partes donde dice que él sentía compasión, esa compasión y esa empatía hacia la gente. Y así es que dice Pedro en Hechos 10:38, como dice: como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Así era admirable, era maravilloso su carácter, su bondad, su capacidad para amar, su sensibilidad, dominio propio, sabía enojarse en el momento preciso. O sea, sabía ser compasivo, sabía redarguir, sabía exhortar, sabía en el momento, sabía actuar de la manera que se requería en ese momento, ¿no? Como podemos ver cuando Lázaro murió, o sea, como dice, ¿qué decían los que estaban ahí, los fariseos que fueron a ver? Decían: mira cómo lo amaba. O sea, cómo él podía en ese momento mostrar sus emociones, ¿no? Y cómo dice la palabra, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, o sea, es algo tan genuino, o sea, es algo tan genuino que podemos ver en una persona, ¿no? Y lo vemos en los predicadores. Ahora que tuvimos oportunidad de ver cantidad de predicadores, cómo la obra de Dios realmente obra en su vida, y que cuando pueden decir las cosas, dicen las cosas que están viviendo, que están sintiendo, que están experimentando. Es diferente dar una predicación que dar una clase. Es muy diferente. O sea, que si vamos a dar un discipulado, que si vamos a dar una clase, estamos dando la palabra y estamos dando un conocimiento. Pero cuando nosotros estamos predicando, y esto es para los invitados, a que traigan sus ¿cómo se llaman? Sus bosquejos.
Esto es muy importante, que no podemos hablar de lo que no hemos vivido. Esto es muy importante. Entonces, así, eso es admirable cuando nosotros podemos ver una fe genuina, que no estamos hablando nada más lo que otras personas han hablado, sino que estamos hablando lo que hemos experimentado en el Señor. Entonces, hemos visto que Jesús ha sido admirable en lo que ha hecho en nosotros, ¿no? Dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y así podríamos dar muchas razones por las que Jesús era una persona admirable. Además de las situaciones extraordinarias de su vida, cómo escapó de la muerte que mandó matar Herodes a todos los niños, de todos los milagros que vimos, el testimonio del soldado romano, ¿no? Él, ¿qué dijo? Dice, verdaderamente este hombre era justo. O sea, cómo en ese momento, cómo pudo haber dicho, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, simplemente eso es admirable. O sea, hay tantas cosas admirables que simplemente es su nacimiento, ¿no? Estamos celebrando su nacimiento. ¿Dónde nació? O sea, nació en una cueva ahí con animales, donde había animales, ¿no? Y este es el mensaje. O sea, ¿dónde ha nacido Jesús? Si nosotros podemos ver cómo estaba nuestro corazón cuando nació Jesús, estaba en un muladar, estaba en algo sucio. Y ahora, ¿cómo estamos? Nosotros hemos hablado también de María, cómo ha sido esa concepción de Jesús en nuestra vida, cuánto le hemos dejado crecer, cuánto le hemos dejado desarrollarse en nosotros, manifestarse en nosotros, si se nos nota la pancita o no se nos nota la pancita, o si ya hemos dado a luz, si ya hemos dado fruto para Cristo, si ya estamos manifestando el carácter de Cristo en nuestra propia vida, ¿no? Entonces es un mensaje para que recordemos el nacimiento de Jesús en el mundo, pero también en nuestra propia vida, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Si como María lo hemos guiado, o sea, a nuestro propio Jesús, lo hemos guiado a manifestarse al mundo. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora al consejero, a este consejero. Este atributo, pues si lo podemos poner junto con el anterior, pues es un admirable consejero. Y podemos ver en toda la Biblia el consejo de Dios. Él es el Verbo encarnado que se hizo carne, pero que además nosotros tenemos en la Biblia. Es el Verbo hecho carne en nuestra vida, pero ahí está el Verbo en la palabra de Dios. Entonces aquí es donde está todo el consejo. Si nosotros vemos los proverbios, simplemente con un proverbio que veamos al día, con un capítulo de proverbios que son 31, podemos muy bien ver un capítulo diario de proverbios. Ahí vamos a encontrar un consejo sabio, un consejo que nos va a guiar en nuestra propia vida para todas las cosas que podamos ver, para las cuestiones financieras, para las cuestiones familiares, para nuestras relaciones, para nuestro trabajo, para cómo vamos a ver al gobierno, cómo vamos en todos los montes, las esferas de la sociedad, siempre vamos a tener un consejo claro y sabio de parte de Dios en la palabra de Dios. Podemos ver que Nicodemo fue a buscar un consejo de parte de Dios. La mujer samaritana, cómo pudo recibir de parte de Dios un consejo. Como nosotros podemos acudir a ese consejo, ¿no? Simón, la mujer que estaba ahí en la casa del fariseo y que todos podían encontrar en él
un consejo y cómo él estaba dispuesto a utilizar absolutamente todo lo que pasaba a su alrededor como una enseñanza. O sea, siempre estuvo con esa disposición. O sea, yo, por ejemplo, en el trabajo, yo aprovecho cualquier cosa, cualquier detalle para enseñarles el francés a mis niños. Entonces, si quieren ir al baño, ¿cómo se dice? ¿No? Con que me digan toilette, ya con eso, ok. Y luego, ouvre la porte, ferme la porte, abre la puerta, cierra la puerta, muchas gracias. O sea, así era Jesús, o sea, todo lo que veía a su alrededor le servía para dar una enseñanza, para dar un consejo. Él es por excelencia el príncipe, el rey de los consejos. Dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Si tenemos tribulación, si tenemos angustia, si tenemos alguna situación que tenemos que resolver en nuestra vida, ¿dónde vamos a buscar ese consejo? Dice él también en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Vimos también en la profecía anterior de Isaías que decía que en esa ciudad de tinieblas vino gran luz. Bueno, pues así también llegó a nuestra vida y ya no podemos andar en tinieblas. Tenemos un buen consejero. ¿Dónde buscamos nosotros nuestros consejos? Según nuestras concupiscencias, vamos a decir, o sea, nuestros deseos internos. Cuando nosotros buscamos un consejo, generalmente nos acercamos a alguien que se parece a nosotros y que sabemos que nos va a entender, pero muchas veces no encontramos el consejo adecuado, ¿no? Por ejemplo, una persona divorciada va a juntarse con divorciados para ver qué dicen con respecto a eso, ¿no? Y ahí está la comidilla, ¿no? O las mujeres hablando de los hombres, o los hombres hablando de las mujeres, ¿no? A mí no me gusta mucho cuando se hacen las bromas, aún en las predicaciones, acerca de las debilidades de los hombres o de las debilidades de las mujeres, ¿no? Porque luego eso es así como que ofensivo tanto para un lado como para otro. Entonces, pero así sucede. Entonces, cuando tenemos un problema, nos juntamos, ¿no? Los lobos se juntan con los lobos, las jirafas se juntan con las jirafas, y así estamos todos. Entonces, ¿qué seguimos reforzando? Reforzando aquellas situaciones que nos han hecho mal, que nos han metido en cierto problema. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos la palabra de Dios, pero tenemos que juntarnos con gente que verdaderamente veamos y que podamos ver que tienen un caminar. Vamos a decir, si yo estoy sola, divorciado, lo que sea, voy a buscar el consejo de quien tenga un matrimonio firme, establecido, que tenga un testimonio, que tenga testimonio, que yo pueda adquirir un consejo sabio, ¿sí? Tenemos todo en la palabra de Dios, pero sí tenemos que ver con quién nos estamos juntando, porque hay personas que no nos permiten avanzar. No nos permiten avanzar. ¿Por qué? Porque nada más estamos dándole vueltas al mismo asunto, ¿sí? En las finanzas, o sea, estás mal en finanzas, júntate con quien es sabio, que ha sabido ser buen administrador, para que tú veas cómo le hace, ¿no? Es lo que dicen, o sea, en un negocio, o sea, si tú quieres un negocio, di un ejemplo muy sencillo en el que una persona que quería asociarse con alguien para hacer un negocio, se asoció con uno que hacía ladrillos, que iba a ir a comprar joyas. Entonces le dio todo su capital y esta persona fue a hacer negocios para adquirir joyas. Pues obviamente si sabía de ladrillos, no sabía de joyas. Entonces, pues le dieron vidrios
Y la persona que prestó el capital perdió todo por vidrios, por cositas. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacer las cosas. Sabía de ladrillos, pero no sabía de joyas. Entonces muchas veces así estamos buscando el consejo en el lugar equivocado, o estamos asociándonos con personas que no saben acerca de lo que nosotros necesitamos saber. Entonces, buscar pues la sabiduría, ¿no? Y aquí la tenemos con la sabiduría de Dios, porque dice también que la gente busca mucho el consejo y pues se va también al ocultismo, ¿no? Quieren saber qué es lo que va a haber en el futuro, tienen algún, pues sí, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar nos da mucha ansiedad, entonces andamos así nerviosas y andamos buscando a los adivinos, a las cartas, a los mediums, a los psicólogos también, ¿no? Para resolver nuestros asuntos. Pero aquí está el Espíritu de Dios, que es el mejor consejero, y nos dice ahí mismo en Isaías, pero más adelante en Isaías 11:2, que sobre la palabra, sobre Jesucristo, sobre nosotros también, porque si tenemos a Cristo y somos el templo del Espíritu Santo, debemos entender que tenemos la plenitud de la deidad en nosotros y que tenemos que buscar el consejo de Dios, porque dice en Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, ¿en dónde estamos buscando el consejo? Si el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Vamos a ver ahora al Dios fuerte. El Dios fuerte. Aquí es donde mucha gente ya se atora, ¿no? Porque mucha gente no considera a Jesús, habíamos dicho, como Dios. Él mismo lo declaró, él mismo lo dijo, ¿no? Le dijo a sus discípulos, ay, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Dice que no me has visto desde cuando estoy contigo y no me has visto. Entonces, Él es Dios. Y por eso lo mataron, ¿no? Porque decían, no, pues está blasfemando, ¿cómo se hace a sí mismo como Dios? Bueno, pues es Dios, es Dios. Es el mismo Dios, forma parte de la Trinidad, es uno solo. Entonces, vino a la tierra y aquí está con nosotros, y es Dios fuerte. Así es que de estos atributos que tiene, pasamos a la siguiente montaña, cada una, y entonces vemos que Dios está en nosotros, está con nosotros. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros y también está sobre nosotros. Entonces, todo esto son unas riquezas y son unos regalos que debemos nosotros avivar. ¿Avivar con qué? Con la fe. O sea, debemos avivarlo para que podamos vivir en una dimensión mejor. Estamos demasiado involucrados en las cosas del mundo. Estamos demasiado involucrados en nuestras rutinas, en nuestros trabajos, en las noticias, en todo. Y se nos olvida para qué nos llamó Dios. Se nos olvida qué es para lo que nos llamó Dios. Para vivir como Jesús lo hizo, y que tenemos estos regalos en nosotros, y que nosotros debemos de manifestarlos al mundo. Sabemos que Jesús es Dios, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, como lo dice en Filipenses 2. Vamos a ver ahora con el Padre Eterno. O sea, nos está llevando cada vez más. O sea, no nada más una persona que admirar, no nada más
un consejero, sino que nos lleva a ese Dios, nos lleva a ese Padre eterno. Ahí está el Padre eterno, el creador del universo. El creador del universo está en ti, está en mí. ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué no podemos lograr en nuestra vida? ¿Qué no, si estamos conectados como lo hizo Jesús, como Él se manifestó al mundo, ¿qué no podemos hacer nosotros? Quizás se acabe el tiempo para el Zoom, pero con esto nos vamos quedando, pero son suficientes y muy grandes cosas en las que podemos meditar. Este Padre eterno está en nosotros. Pero podemos pensar que Dios está lejos y está en su trono, pero si fue enviado al mundo y si Jesús dijo que era mejor que se fuera porque dejó al Espíritu Santo y sabemos que Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno y está en nosotros, tenemos la plenitud de la deidad y tenemos esa relación con Dios, porque tenemos a veces esta idea griega, ¿no? De que los dioses tenían su rollo y que los humanos, pues a ver si les caías bien y te ayudaban, y si no, pues entonces te daban en la torre porque tenían sus alianzas con determinados dioses, y bueno, pues era un relajo. Pero aquí tenemos absolutamente todo, tienes ese regalo. Dios mismo se dio a sí mismo como regalo para ti, para mí. Entonces, este Dios está con nosotros y es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Para eso vino Jesús, a mostrarnos al Padre, a mostrarnos a Dios como Padre, a tener una relación de Padre. Por eso Él es el buen pastor, Él cuida de sus ovejas, Él los tiene en el hueco de su mano, dice que son mías y nadie las va a arrebatar de su mano. Ya somos de Él, no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano. El mismo Jesús, cuando exclamó a Jerusalén, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? En Lucas 13:34 puede haber una mayor expresión de amor, de cuidado, de maternidad o de paternidad que esa, de cuidar debajo de tus alas. Hay una historia que, de un bosque que se incendió y que estaban todos carbonizados, los árboles y los animales quedaron carbonizados. Y había un ave que estaba así, y que al desbaratarse y todo eso, vio que estaba vivo, sus polluelos adentro. Eso a mí me impresiona mucho. O sea, qué amor o qué cuidado. O sea, si eso es el instinto de un animal, ¿cómo va a ser el amor de Dios para nosotros? ¿Cómo va a ser? O sea, si no lo podemos percibir como ese Padre que tiene cuidado de nosotros, ¿por qué decimos que no queremos? ¿No? ¿Quién dice que no queremos? O sea, ¿quieres estar bajo la sombra de sus alas? Nos dice la palabra. Esa es la mayor expresión de amor que puede tener el Padre. Y finalmente el príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la paz que nos ha traído el Señor. Y pues cantamos, ¿no? Al mundo paz. Dice paz y buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Hemos oído, ¿no? Y paz a los hombres de buena voluntad. No, así no dice la palabra de Dios. Dice buena voluntad de parte de Dios hacia los hombres. Tenemos la buena voluntad. Él está disponible, está abierto a la comunicación, está abierto a que nos acerquemos a Él. Tenemos paz con Dios, primeramente, paz con las personas, porque dice que busquemos la paz y aún Él pone en paz a nuestros enemigos en contra nuestra.
nos pone en paz. Y también tenemos, sobre todo, la paz interior que podemos tener en Cristo. Así es que son nuestros regalos. ¿Quién los quiere? Ahora, la pregunta es, ¿qué le vamos a regalar al cumpleaños? ¿Qué le vamos a regalar? ¿Han pensado qué le vamos a regalar al de cumpleaños? Cada quien en su vida, ¿qué le tiene que regalar? ¿Quién le quiere regalar? ¿A quién te ha dado todo esto? Dice que el Señor nos ha dado junto con Cristo todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. ¿Y nosotros qué le vamos a dar? Que quede como, pues como algo para pensar, a lo mejor hay un pecado oculto que ya se acabó. O sea, yo no me acuerdo qué le entregué yo al Señor, que le regalé una vez, que era por ahí de noviembre, una cosa así. Creo que mi abstinencia. Entonces le dije, no, Señor, pues yo creo, mira, te voy a regalar. Creo que así como los católicos hacen mandas, así como que se me ocurrió, ¿no? Te voy a entregar mi abstinencia, ¿no? Así. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué nada más un año? ¿O por qué hasta diciembre? O sea, ¿se acabó? ¿Se acabó? Sí, se acabó, porque tengo planes para ti. ¿Y saben qué? Valió mucho la pena. Valió mucho la pena. Dejar de fumar, dejar algún pecado, a lo mejor reconciliarse con alguien de la familia. Hay familias rotas, ¿no? ¿Qué vas a darle? ¿Qué vamos a darle? Vamos a darle muchas gracias por lo que ha hecho por nosotros. Lo ha hecho todo, lo dio todo, ya todo está hecho. ¿Qué más le podemos pedir si todo está hecho para nosotros? Pero sí tenemos que buscar en nuestro corazón qué le vamos a dar. Algo especial, hay que buscar algo, ¿no? Algo que nos cueste, ¿no? Decía David, no voy a darle una ofrenda a Dios que no me cueste, ¿no? Que le estaban regalando, creo que un terreno, ¿no? O no sé qué. Dice, no, perdóname, pero yo no le voy a regalar a Dios algo que alguien más me dio, que me cueste. Yo quiero darle algo que realmente me cueste. Entonces, pues lo dejo a su consideración y vamos a orar. Padre bendito, Señor, pues en este tiempo, mi Dios, te damos gracias por haber nacido, Señor,